Vale. MadridJug es el grupo de usuarios de Java y lo forma toda la gente que programa Java. Y aunque yo hoy estoy haciendo la presentación, la podría hacer David perfectamente, la podría hacer Carlos, la podría hacer Miguel, ¿vale? Todos somos el Jug. Entonces, cualquiera puede proponer una charla, cualquiera puede decir, oye, yo la semana que viene o el mes que viene me gustaría que habláramos de esto y yo me he puesto a este tema y me gustaría hablarlo. Pues lo proponéis en la lista y como no suele haber muchas charlas, pues seguro que la sale. Entonces no hay problemas. Entonces, nada, invitaros y nada, la charla de hoy pues la va a hacer Mario García y es sobre una herramienta que ha surgido últimamente que se llama Gradle y que me va a contar a qué sí. Vale. Voy a ponerme aquí para que se me vea. Bueno, presentarme, me llamo Mario García, actualmente trabajo como desarrollador de Groovy Grails, vamos, llevo en el mundo Java unos cuantos años y hoy vengo a hablaros de Gradle, que es una herramienta de build, de construcción de código y que ahora os enseñaré un poco cuáles son sus características y sus beneficios respecto a otras tecnologías. Bueno, voy a estar en la mayor parte sentado, espero que se me oiga en el vídeo. Y entonces, ¿de qué voy a hablar hoy? Hoy voy a hablar de la evolución de los build tools en Java, qué es Gradle, en qué se basa y un poco, pues, sobre todo los puntos fuertes y puntos flojos respecto a otras tecnologías que estamos acostumbrados a utilizar. Sobre todo haré la comparación con Maven y con Ant, que es lo que yo conocía en el mundo Java hasta que empecé a utilizar Gradle y ahora mismo, pues por ejemplo, Grails, que viene con su propio ciclo de build. Bueno, pues comenzamos. Vamos a hablar de la evolución, de lo que hace años todo el mundo utilizábamos, luego fuimos evolucionando y cambiando de herramientas, hasta hoy que yo os propongo que le echéis un vistazo a Gradle. Y ahora sí iré contando por qué. La evolución empieza sobre todo con Ant, con la herramienta de Ant. ¿Qué es Apache Ant? Bueno, pues sobre todo en términos de palabrajos que utilizamos normalmente, hablamos de convención sobre configuración cuando hablamos con Maven o con Gradle, y Ant era justo lo contrario. Todo lo que quisiéramos hacer en nuestra herramienta teníamos que decírselo explícitamente. Otra de las características que hoy en día bueno, iba a decir nos repugna, pero nos da un poco de rechazo es el tema de estar tratando con XML, que es muy verboso y en general nos obliga a tener una serie de precauciones porque tenemos que hacer pues, el tema de las etiquetas, cerrarlas bien, que estén bien formadas, etcétera, etcétera. Entonces, uno de los puntos flojos de Ant, de origen, era el tema de las dependencias. Al principio las dependencias con Ant, si habéis trabajado con él, pues hasta que apareció Ivy y luego posteriormente Maven, al final era un poco manual. O bien lo dejábamos en un sitio compartido, o confiábamos en que nuestros compañeros nos lo pasaran en un USB, lo dejábamos en un sitio, y la tarea de Ant, el target de Ant, el proyecto de Ant, lo cogía de su sitio correspondiente, compilaba y nos construía el proyecto. Entonces, lo mejor de Ant era un poco eso, la configuración, el hecho de que pudiéramos hilar muy fino, pudiéramos hasta el más mínimo detalle poder configurar el ciclo de vida de nuestro proyecto, y lo peor, el tema del XML, que luego posteriormente cuando utilizábamos Maven veíamos reducido ese XML bastante, con una serie de convenciones. Y en la evolución continuó con Maven, pasábamos de la más absoluta configuración al más mínimo detalle al hecho de decir, bueno, si todos los proyectos los tenemos de una manera determinada, leches, pues no hace falta ser un genio para que la tarea de compilación vaya a una estructura determinada y compile ese fuente. Entonces, eso es lo que es Maven en su base, es un tema de convención sobre configuración, sobre todo respecto a Ant. Creo que en alguna diapositiva pongo el típico ejemplo de esto con Maven, esto con Ant, y al final, de hecho esta semana hice otra vez la prueba porque hacía tiempo que no manejaba Ant, y la típica configuración para compilar un proyecto Java, src, main, resources o Java, era increíblemente verboso en Ant y tardabas bastante en hacerlo.
Se me ha olvidado preguntar al principio, solamente por ponernos en situación, ¿quiénes de vosotros utilizan AND en el día a día? Vale. ¿Quién usa Maven? Bueno, ¿quién usa Gradle? Bueno, pero por lo menos ya creo que somos algunos más que AND, o por lo menos igualamos. Vale, pues un poco eso, el hecho de que ¿quién al principio utilizaba AND? Yo creo que la mayoría. Entonces, veníamos un poco de eso, de querer algo mejor, sobre todo con el tema de las dependencias, ¿vale? Sigue estando basado en XML, pero es menos verboso que AND debido a las convenciones, y lo maravilloso de Maven es que empezaba a gestionar las dependencias. Eso es algo que cuando empezamos a verlo, bueno, eso fue una hecatombe, el hecho de que no tuviéramos que depender de que alguien se olvidara, sino que una vez teníamos nuestro POM, teníamos todas las dependencias de un repositorio público. El repositorio público a veces se caía, pero eso es algo bastante raro hoy en día. Entonces, lo mejor, la gestión de dependencias y la distribución la distribución de proyectos. Y lo peor, el que sigue siendo XML, y sobre todo, que es una cosa que a mí me costaba bastante, sobre todo si intentabas hacer algo que saliera un poco del ciclo de vida, las tareas custom. Yo me acuerdo cuando empezaba a programar en Groovy, solamente meter el plugin del compilador de Groovy y hacer alguna historia ya llevaba un buen trozo de XML, ¿vale? Hoy en día ya no sé cómo estará eso, si lo habrán mejorado o no. Me da la impresión de que me haces así con la cabeza, entonces es menos trocito. Vale, ahora veremos con Gradle que ese trocito es algo que hoy en día para mí es... no, paso. No quiero tirar ni una línea más de código de la necesaria. Entonces, sobre todo las tareas custom, que supongo que habrá mejorado con la versión 3.0 y están en Maven, creo, en la 3.0.1, ¿puede ser? 3.1 ya. Vale. Entonces, esto ha sido un poco la evolución. Venimos de una configuración pura y dura, pasamos por la convención para ahorrarnos trabajo y vamos a llegar a Gradle. Entonces, ¿qué es Gradle? Bueno, he puesto así una definición que es un poco abstracta. Entonces ponía ahí que es una herramienta que combina más o menos la flexibilidad de AND con las convenciones de Maven. Lo que quiero decir con esto es que básicamente vamos a poder hilar tan fino como AND, pero si no queremos o tenemos un proyecto prototipado o algo que vamos a utilizar de manera continuada, pues podemos utilizar las convenciones de Maven. Sobre todo el tema de la estructura de directorios que ya conocíamos, src, main, etc., lo podemos seguir utilizando con Gradle. A más bajo nivel, ¿qué es Gradle? Gradle está basado en Groovy, ¿vale? Tiene todavía parte de implementación de Java, pero también tiene mucha implementación de Groovy. Y muchos de los plugins pues, se mezclan un poco alternando los lenguajes. ¿Qué es lo potente de Gradle? Por un lado, la flexibilidad de Groovy la vamos a ver en las DSLs y en las tags. Las DSLs. Por un lado, la DSL que expone Gradle es para que las tareas que nosotros podamos configurar podamos hacerlo a un nivel más detallado, que no tengamos que utilizar una convención y ahí se queda. Nos quedaríamos como cuando estábamos con AND, cuando estábamos con Maven, que si queríamos hacer algo fuera de lo normal no pudiéramos. Gradle nos permite a través de las DSLs poder programar como podíamos hacerlo en AND, pero mucho menos verboso, y también agrupándolo en tasks, que es bastante interesante. Ahora veremos por qué. Entonces, las ventajas respecto a lo que veíamos antes es que ya tenemos una reducción considerable de líneas de código. Nos estamos quitando el XML, ya solamente con el hecho de que no tenemos que abrir y cerrar una etiqueta, eso ya nos va a reducir el código. Luego, estamos utilizando código, no XML, o sea, podemos debuguear el código, podemos testearlo. Yo esto lo tengo que preguntar si no reviento. ¿Cuántos de vosotros hacéis TDD? 1, 2... Vale. Bien, pues TDD. Pero bueno, da igual, simplemente si no lo hacéis tenéis la posibilidad. Ahora mismo estamos con código, o sea, si no lo podemos testear, al menos lo podemos debuguear. Si estamos haciendo una tarea en AND, no podríamos debuguear el XML, podríamos debuguear lo que hay detrás, eso sí,
pero no el XML, el propio build script. Y luego es muy interesante que nos permite extender los scripts a través de DSLs, de plugins y de los propios tasks. Que, al final, lo que quiero dejar claro es que nosotros podemos programar nuestro, igual que teníamos antes nuestro pom.xml y teníamos nuestro and.xml, perdón, el build.xml. Pues aquí tenemos un build.gradle que podemos meter código. Eso es peligroso, lo suyo es que lo pongamos, pero ahora veremos que podemos ir desde una configuración para hacer algo determinado a encapsularlo luego en plugins. Vamos a verlo más detenidamente. Esto es lo que os decía, el fichero que anteriormente en AND era, yo creo que era build.xml, ¿no? Sí, esto es algo... Bueno, pues en Maven era pom.xml y en Gradle es build.gradle, ¿vale? Es simplemente la convención. Entonces, como parte muy importante de los scripts de Gradle tenemos los tags, las tags. ¿Qué son los tags? Es una unidad de operación. Lo que teníamos antes en AND con los targets vendrían a ser los tags. Nosotros podemos, igual que en AND, podíamos declarar un target que podía bien venir de una librería o alguna de las tareas básicas que tenía AND, como el copy, etc. Pues nosotros podemos utilizar estos tags. Entonces, igual que antes en AND o en Maven hacíamos Gradle, hacíamos AND o hacíamos MVN para ejecutar, nosotros tenemos el comando Gradle. Igual que con Maven, podemos concatenar tantos goals, creo que se llamaban en Maven, como queramos. O sea, podemos concatenar, queremos hacer un clean y después un compile Java. ¿Vale? Difiere un poco de la terminología de Maven, sobre todo porque los creadores de Gradle han pensado mucho el tema de la construcción para múltiples lenguajes, de tal manera que tendremos un compile Java, un compile Groovy, un compile Scala, etcétera, etcétera. Bien, entonces normalmente los comandos de Gradle yo normalmente los ejecuto en consola. Luego os enseñaré que tiene un soporte de IDE, la verdad es que bastante decente por lo que yo conozco. Pero sobre todo la interacción, normalmente si estáis con Jenkins o sois un administrador de sistemas, lo normal es que tratéis con la consola. Entonces, hay una mejora considerable cuando ejecutas el demonio de Gradle. Normalmente cuando tú ejecutas cualquier cosa de Gradle y no está el demonio encendido, levanta la máquina virtual y luego ejecuta las tareas. Con el demonio, ese levantar la máquina virtual se mitiga, lo cual es bastante importante. Luego tiene una interfaz gráfica básica, por si no estáis muy habituados al tema de la consola, pues que sepáis que uno de las propiedades, de los parámetros que se le pueden pasar al comando, es para levantar una pequeña interfaz gráfica. Otra de las cosas que a mí me gusta de Gradle, que ahora os enseñaré, es información sobre las tareas. Cuando nosotros estamos documentando un pom.xml o estamos documentando un build.xml en AND, al final no teníamos mucha información de lo que hacían esas tareas, sobre todo en AND, o de qué hacían los plugins, cada parte del plugin. En Gradle podemos crear tareas y documentarlas y además agruparlas, de tal manera que cuando veamos la información de las tareas disponibles en un proyecto, nos venga un nombre, agrupadas por un nombre lógico y además una descripción. Esto lo voy a enseñar. Si veis estos que pone tareas AND, yo he creado dos tareas y les he puesto un nombre y les he dado una descripción, de tal manera que si alguien que no conoce el proyecto le dais esto y no sabe qué hacer, al menos puede mirar que no va a hacer un borrado que no es, o va a romper algo, o va a ejecutar algo que no debería. Normalmente suelen ser bastante neutrales, pero si hubiera alguno de los targets o de las tareas del build que no debieran hacerlo o que no supieran qué hacer, al menos Gradle nos permite el hecho de describir las tareas.
Y esto no es nada complicado, os voy a enseñar un poco. Vale. Esto es una tarea de Gradle, es bastante básico. Simplemente declaramos una tarea con un nombre y si no le declaramos un nombre, cogerá el nombre del método que hemos declarado. Y como veis podemos agruparlos por grupos y luego darle una descripción lógica, una descripción que queramos. También en este código os muestro que podemos utilizar directamente tareas de AND a través de una variable que está disponible en todos los builds de Gradle, que es AND. A partir de ahí podemos utilizar pues, todas las tareas que normalmente utilizábamos en AND o crear, importar nuevas librerías y hacer nuevas tareas de AND. También hay otra cosa que es esto. Podemos crear tareas que dependan unas en otras. Esto no es nada nuevo, esto lo teníamos en AND, cuando hacíamos que un target dependía en otro. Simplemente que veáis que tenemos esta posibilidad. Vale. Esto que viene al final, lo dije en la última charla que hablé sobre esto, pero desgraciadamente todavía no lo tenemos. Una consola interactiva que tenga autocompletado. Yo espero que lo hagan porque me parece una de las cosas que le daría un empujón bastante importante a Gradle. Igual que por ejemplo pues en otro tipo de frameworks que tengan así como mucha productividad, tipo Grails, tipo, iba a decir Ru, pero prefiero decir Play. Pero vamos, que una consola interactiva favorecería mucho la productividad a la hora de ejecutar los builds. Entonces, ahora voy a ir un poco más al detalle, aunque son cosas que hemos ya dicho respecto a la comparativa un poco entre Maven y Gradle, y iremos viendo un poco los pros y los contras de cada uno, bueno, más los pros de Gradle que los pros de Maven, pero bueno, estoy abierto a que digáis alguna cosa. ¿Vale? Entonces, lo primero es el tema del XML. O sea, no hace falta ser un genio para darse cuenta que eso ya es una ventaja. El hecho de que no tengamos que crear XML y que simplemente creemos líneas de código para expresar algo determinado, nos van a reducir el código. Reducir el código hace que cometas menos errores, que gastes menos tiempo. Entonces, aquí se ve un poco la comparativa de la verbosidad de un fichero de XML de Maven respecto a la misma funcionalidad que tendría un proyecto de Gradle. De hecho, aquí he añadido una tarea más, pero básicamente vendría desde aquí hasta arriba la misma funcionalidad que en Maven. O sea, yo creo que esto es ya bastante llamativo. Os lo voy un poco a describir un poco. Estamos diciendo que el proyecto va a ser de tipo Java, con lo cual la compilación se va a buscar en la convención que teníamos de Maven, src main Java, src test Java, y lo mismo con los resources. Luego que vamos a coger todas las dependencias del repositorio central de Maven o del repositorio local. Si ya las tenemos descargadas, pues se va directamente al local, si no, va a Maven. Aquí declaramos las dependencias en una sola línea. Lo que teníamos en el Group ID, Artifact ID y Version ID lo tenemos en esta convención. Group ID, Artifact ID y la versión. Y lo vamos a tener para el scope de compilación. Aquí, si no declaramos nada, creo recordar que teníamos ese scope. Aquí tenemos test y ahí este tendría que ser otro diferente, compile test. Y luego tenemos eso, una tarea aparte porque me apetecía un poco agrandar un poco la diferencia. Luego, convención sobre configuración. Gradle ha heredado un poco esa convención de Maven, o sea, no hemos inventado la rueda la gente de Groovy, al revés, venimos de Java y yo me siento orgulloso de esa herencia. Entonces, si lo que se hizo bien en Maven, ¿por qué no recuperarlo en Gradle? Entonces, las convenciones que utilizábamos para Maven, tanto de un proyecto Java como un proyecto web, src main web app, las tenemos en Gradle, con lo cual alguien que venga de Maven no se va a sentir perdido a la hora de crear un proyecto web. De hecho, ahora os enseñaré un proyecto web con la convención normal de Maven y veréis que no cambia nada.
incluso plugins que estaríais acostumbrados a utilizar como el Yeti para levantar el proyecto, los vais a tener igual en Gradle. ¿Vale? O sea, la convención la tenemos de la misma manera, lo único que, como vemos, Gradle tiene la posibilidad de extender la funcionalidad de Maven de una manera mucho menos costosa. El ciclo de vida. Tenemos un ciclo de vida, pero más orientado a cada uno de los plugins que el ciclo de vida que tenía Maven de compilado, compilado de test, test empaquetado. Eso lo tenemos igual en Gradle, tenemos la misma cuando vosotros construyáis un proyecto vamos a tener esta misma sensación, pero basada en estos grupos: inicialización, configuración y ejecución. Y luego cada plugin puede definir su propio ciclo de vida. Eso, vuelvo a lo mismo, nos permite una cierta flexibilidad. Si nosotros queremos la convención de Maven, lo utilizamos como si fuera Maven. Y volver a hacer pues compilar, compilado de test, ejecución de test, etcétera, etcétera. Scripting. Bueno, el tema de scripting, yo creo que es un poco de los temas más sangrantes que yo veía en Maven. El hecho de que yo quisiera ejecutar, por ejemplo, una tarea de AND o la embebía en el XML del POM, lo cual, ahora que lo pienso, no sé por qué hacía esas cosas, o lo referenciaba afuera, que también se podía, pero en fin, al final había que hacer una serie de hacks a Maven para poder hacer ciertas cosas y flexibilizar un poco. Entonces, en Gradle esto es mucho más natural en cuanto a que tenemos como si tuviéramos una clase donde nosotros podemos programar, para explicarme un poco. Entonces, el propio script es el código, o sea, lo que normalmente yo os recomendaría si utilizáis Gradle es que si hay algo que queréis hacer aparte de la convención, podéis empezar a hacerlo en el script y luego cuando el código lo tengáis testeado o lo tengáis probado, entonces lo vais moviendo, o bien a un plugin, o bien a una serie de estructuras que permiten que la construcción del código no se vea empañada por que llenéis de código el build script, que tampoco es el objetivo. El hecho de que se os permita meter código en el build script no tiene que ser ápice para que ¡pum!, vamos a llenarlo, porque al final va a ser un desastre también. Aquí os he mostrado un poco lo que os he comentado. O sea, podemos hacer cualquier cosa en un script. En este caso, el ejemplo que tenía era pues un administrador de sistemas que quiere hacer una serie de consultas. Pues como podemos tener las consultas o las tareas un poco referenciadas con documentación, pues para un administrador de sistemas puede ser bastante útil el hecho de tener agrupadas las tareas de mantenimiento y se puede hacer lo que sea. En este caso, una consulta base de datos, enviar correo, etcétera, etcétera. Todo lo que se puede hacer con una librería de Java la podríamos hacer en Gradle. Bueno, voy a recalcar lo que se puede hacer en cualquier lenguaje de la máquina virtual. ¿Vale? Ahora os enseñaré un proyecto que he estado así cuando me aburría recopilando un poco de casi todos, bueno, casi todos no, pero muchos de los lenguajes de la máquina virtual que hoy en día están poniéndose un poco de moda. Entonces, como otra de las partes de comparación entre Maven y Gradle está el tema de las dependencias. Maven es la referencia, siempre lo ha sido, fueron los que empezaron a meter el tema de las dependencias en la gestión de proyectos. Gradle, lo mismo, no inventa la rueda, recoge eso y le da un plus. Delega en Maven o en Ivy, lo que se quiera hacer. Básicamente puede ser en Maven, Ivy o lo que se os pueda imaginar, porque tiene una manera de llamar a los repositorios de manera de una URL con una convención de Maven o incluso un fichero, un sistema de ficheros donde tengáis una serie de librerías. Es súper flexible. Lo normal es que si venimos de Java y venimos de Maven utilicemos este tipo de referencias. Otra cosa que es interesante es que puede agrupar dependencias. No solo el hecho de que agrupemos las dependencias que se van a ejecutar en los tests o que se van a ejecutar en el tiempo de compilación, sino diferentes ciclos o diferentes perfiles de compilación y diferentes perfiles de testing y diferentes perfiles de ejecución. Podemos llegar hasta ese nivel de agrupación. Aquí simplemente he puesto en las diapositivas, para tenerlo en cuenta, que hay ciertas nomenclaturas del scope que cambian.
¿vale? Aquí no me acordaba de memoria, pero el tema de compile quiere decir también en el runtime. Igual que en Maven creo recordar que teníamos el provider, para decir que eso ya iba a estar en el runtime y que no hacía falta, pues hay ciertas nomenclaturas que cambian un poco. No mucho, no en lo básico, compile testing, sino en algunas determinadas como el provider. Soporte del IDE. Hace 2 años habría pasado rápidamente esta diapositiva, pero lo cierto es que hoy en día, aunque el mayor IDE que soporta Gradle es el Eclipse con el SPS, porque la empresa que está detrás de Gradle está detrás del SPS, pero IntelliJ, que siempre está un paso por delante, tiene un buen soporte de Gradle, y NetBeans, aunque limitado, en el tiempo que hice esta diapositiva, supongo que ya habrá mejorado su soporte para el IDE. Maven, no hace falta que lo diga, como ha sido la referencia, ha tenido soporte en los IDEs desde mucho antes, y aunque creo recordar oír muchas quejas de la gente de Java hoy en día con el soporte del plugin de Maven en el Eclipse, esto así off topic, yo me acuerdo de cambiar Eclipse a NetBeans simplemente porque NetBeans es una forma de, en vez de ir a la consola y ejecutar MVN o lo que sea, NetBeans es una forma bonita de hacer eso. No tiene tanto overhead como tiene el Eclipse. Pero bueno, eso es las historias del abuelo cebolleta. Entonces, esto es un poco como se vería de hecho, tengo aquí montado un STS, lo cual yo no uso esto, pero bueno, para que veáis un poco que el soporte que tiene el STS. Igual que si tuviéramos un proyecto de Ant o de Maven con los goals que podemos ejecutar, pues lo tendríamos de la misma manera con Gradle. Voy a elegir el proyecto del Ant Groovy Power y bueno, pues reconoce todas las tareas que podemos ejecutar, la ejecutamos y de la misma manera vemos la salida del comando. Este en concreto es simplemente una tarea de Ant que recorre las propiedades del sistema. Un ejemplo más de que podemos utilizar tareas de Ant o código en el propio script. Pero, repito, no es el objetivo. El objetivo es utilizar la convención y solamente cuando no podamos utilizar la convención o queramos hacer otra cosa, utilizar la potencia del script. Tema del multiproyecto. Tenemos en Maven, se declara un compadre, y en Gradle más o menos lo que se declara es un fichero de propiedades que se llama settings Gradle, que lo que hace es definir un poco la estructura de ese multiproyecto, ¿vale? De la misma manera que podemos heredar configuraciones en un multiproyecto en Maven, lo podemos hacer en un multiproyecto Gradle. Solo que en vez de, digamos que este fichero es simplemente un descriptor de los módulos que se encargan en el multiproyecto, y este sería el encargado de por ejemplo, declarar cosas que vayan a heredarse por los hijos. El tema de la herencia en Gradle es muy potente. Veremos que puedes definir, por ejemplo, propiedades no solo de herencia, de dependencias, no solo de estructura de proyectos, no solo de repositorios, sino también cosas como hay una charla de Hans Docter, uno de los creadores o el creador de Gradle, que define una tarea en la cual todos los tests de todos los proyectos hijos que tarden más de unos ciertos segundos, se va a enviar un mensaje a la consola como que ese test está tardando mucho. Ese tipo de cosas se pueden hacer en Gradle. El hecho de que no solo puedas describir una serie de historias que vayan a heredar, sino declarar tareas que se vayan a ejecutar sí o sí para los hijos. Ese tipo de control es lo que nos puede dar Gradle. A mí me parece bastante interesante. Entonces, bueno, esto es, en fin, lo hemos estado viendo, esto es simplemente de cara a la galería, para sentirme bien, nada más. Entonces, básicamente, yo lo que veo, Gradle es una herramienta que podemos tener todo lo que teníamos de convención de Gradle,
solo que con la potencia que teníamos de AND y un poco más allá, el hecho de que no tengamos que tratar con el XML, sino directamente con código. Y repito, ese código, puesto que estamos basados en la máquina virtual, podemos hacer plugins de Gradle con Scala, podemos hacer plugins de Gradle con Groovy, con cualquier cosa. Ahora en el curro todo el mundo está con Closure, yo estoy empezando, y están haciendo cosas muy locas con Closure, y Gradle podrías hacer plugins con Closure, ¿vale? O sea, te permite hacerlo con cualquier código, lo cual es bastante chulo. Entonces, ¿quién lo usa? Pues, repito, estas diapositivas ya tienen un tiempo, pero cuando yo las hice había bastantes proyectos bastante destacados que utilizaban Gradle como su motor de construcción de proyectos. Sobre todo, a mí me llamó la atención que Hibernate empezara a cambiar a Gradle. Spring, bueno, es normal por el tema corporativo, y luego está claro que por naturaleza todos los proyectos que se relacionan con Groovy fueron migrando a Gradle. ¿Vale? Es simplemente lo mismo, que sepáis que no es una gota en el océano, sino que hay también empresas que apuestan un poco por esta tecnología. ¿El proyecto de Android no está también construido sobre...? Pues ahora mismo me pillo, no lo sé. ¿Sí? Sí. Pues mira, eso tendría que haberlo. Y bueno, si queréis empezar a mirar el tema de Gradle, pues aquí en las diapositivas, esto está en SlideShare, estas diapositivas, por si queréis descargarlas o verlas. Entonces, para que veáis un poco la documentación. Entonces, la página del proyecto, un poco la wiki. A mí me gusta bastante la documentación, el user guide que tiene Gradle, está bastante completo. Y luego, libros, este está bastante bien y tiene un montón de ejemplos online. Yo, de hecho, me he descargado el GitHub de los ejemplos y está bastante completo. O sea que pocas cosas que así se os ocurran de proyectos normales no van a estar en esos ejemplos. Entonces, creo que ahora... Vale, pues antes de terminar os quiero enseñar algunos proyectos para que veáis un poco el hecho de que Gradle es bastante flexible en el desarrollo de... Sobre todo, yo diría que es lo que me gusta destacar, y es porque lo uso yo, el hecho de que podáis trabajar en cualquier lenguaje en la máquina virtual utilizando la misma herramienta. Por ejemplo, yo empecé a leerme el libro este de los 7 lenguajes en 7 semanas, y para mí era un dolor el hecho de que si empezara con Closure empezara a aprender el Leiningen, o si empezaba con Scala empezar con el SVT. Yo quería una herramienta que los uniera a todos, como el Señor de los Anillos. Entonces, Gradle me permite eso, se configuran de la misma manera. Lo único que me tengo que preocupar es de codificar, de aprender el lenguaje. No me tengo que aprender cómo funciona Leiningen, SVT, Maven, etc. Me aprendo Gradle y puedo empezar a programar en cualquiera de esos lenguajes. Entonces, tengo un proyecto en GitHub que lo he ido haciendo según iba tonteando con los lenguajes, que se llama Polyglot. Vale, si lo, voy a ponerlo un poco más grande. Si lo veis, ahora os explicaré qué es este build SRC, pero si lo veis hay un módulo por lenguaje. Un módulo Closure, un método Groovy, Grava, Scala y C++. También podemos programar en C++ con Gradle, configurándolo de la misma manera que configuraríamos un proyecto de Java, Groovy, etc. Lo cual es, a mí, vamos, que hacía siglos, yo creo que más de 8 años que no tocaba C++, fue como perfecto. Entonces, para que veáis un poco lo que estoy diciendo, si tenemos, por ejemplo, bueno, vamos a empezar. Vamos a ponerlo más pequeño. Bien. Este es un proyecto en Groovy, que lo que hago es hacer test de todos esos módulos. Yo estoy haciendo test en Groovy de código en Closure, de código en Scala y de código en Java, ¿vale? Utilizando Spock. A mí esto me parece alucinante, no sé a vosotros, pero el hecho de que podamos ser tan flexibles a la hora de utilizar los lenguajes y que solo tenga que aprender una sola herramienta, me hace que sea mucho más sencillo para mí el hecho de poder aprender un lenguaje nuevo en la máquina virtual. Entonces ahí básicamente lo que estoy diciendo en estas líneas de aquí es que antes de
bueno, de hecho lo pone bastante claro. Las dependencias, una de las dependencias de este proyecto es que se compile el proyecto en Closure, el proyecto en Scala y el proyecto en Java antes de que empiece a compilar el proyecto. ¿Y cómo es un proyecto en Groovy? Pues src main Groovy, test src test Groovy. ¿Cómo es un proyecto en Java? Pues esto ya estábamos todos acostumbrados. src main Java, src test Java. ¿Vale? Y lo mismo con Scala. Es exactamente lo mismo. Y en C, lo mismo. O sea, es algo que nos va a ahorrar mucho tiempo a la hora de trabajar con cualquier lenguaje. Entonces, y los build scripts para hacerlo, por ejemplo el de C, esto es todo lo que necesito para programar en C, de configuración. Yo no sé vosotros, pero yo después de 8 años no estaba dispuesto a aprender el make o todas las opciones del compilador. Quiero una convención para eso, por favor. Y lo mismo para el resto. Java, bueno, esto ya es Java, que quiero JUnit, no quiero más. Quiero que compile todo lo que está en src main o src test. Y lo mismo. Entonces, aquí tengo, bueno, os lo voy a enseñar en otro proyecto, estaría de la misma manera, en el front. Aquí tenemos también ese directorio que os decía de build src. Este directorio es un paso entre escribir todo el código en mi build script y mancharlo y ensuciarlo y crear un plugin, ¿vale? Esto sería el segundo paso. Yo sé lo que quiero hacer y lo meto en ese directorio que va a estar disponible para todo mi proyecto y ahí encierro una serie de funcionalidades. En este caso, este proyecto es un proyecto de Wicked, de Java, ¿vale? Entonces, simplemente es un ejemplo. Os voy a enseñar primero el script de build para que veáis un poco qué sentido tiene esto. He creado una tarea para migrar el POM de Wicked, que hace para el Quick Start, a un build Gradle, ¿vale? Es una tarea chorra, es simplemente pasar el XML, coger las dependencias del POM y pasarlas a las que serían de Gradle, ¿vale? Le digo una serie de datos para que él sepa de dónde coger las cosas y ya está. Entonces, este es mi build. Entonces, toda esa funcionalidad, en vez de meterla aquí y programarla aquí, pues me la he llevado aquí, como un primer paso. Un build src viene a ser como otro proyecto dentro de un proyecto, ¿vale? Y esto sería un poco el código, ¿vale? Simplemente un código normal, correcto. Hay una cosa que siempre se destaca, no sé cómo vamos de tiempo. Bien, hay una cosa que todo el mundo que hace charlas en Gradle dice, y a mí me gusta destacar, es que hay una forma de que los builds sean incrementales y que no tengas que preocuparte de si algo se ha compilado ya o antes has pasado por allí. Gradle les pone una serie de convenciones para que cuando tú creas tus tareas el propio Gradle sepa que ya ha pasado por ahí y que una de las tareas que tiene que hacer no la tiene que hacer porque ya se ha pasado por ahí. Entonces, una de ellas es esta anotación. Cuando nosotros anotamos con input directory un sitio de donde se van a coger ficheros, pues por ejemplo código fuente o ficheros que ya hemos parseado y no queremos volver a parsear, si lo anotamos con ese, él directamente la próxima vez que pasemos por allí mira si ya se ha pasado o si los ficheros han cambiado. Entonces, un ejemplo de eso sería si yo hago Gradle no sé si estáis en Java, si no lo creamos. Vale. ¿Veis estas anotaciones? Up to date, up to date. Ese tipo de convenciones se pueden hacer con ese tipo de anotaciones. Yo no tengo que preocuparme cuando una parte del código o unos recursos ya se ha pasado o ya se han procesado. Con esas convenciones, si yo vuelvo a ejecutar, me deja mal. Bueno, esto supongo que porque tendrá que volverlas a hacer. Pero si yo cambiara una clase Java, voy a cambiarla.
Bien, pues debe ser algo que estoy haciendo yo en ese proyecto en concreto. Pero vamos, aquí tendría que decir que ya está actualizado, ¿vale? Entonces, ese tipo de convenciones es bastante útil a la hora de hacer, no sé, tareas custom que nos permitan o sea, que sea productivo, que no tengamos que pasar siempre por los mismos sitios y perder ese tiempo en construcción. Vale, pues básicamente, bueno, os iba a enseñar un poco esto, el build que actualiza un poco este build grader para que coja todas las dependencias de este pedazo de POM. Entonces voy a ejecutar. Entonces, como no me acuerdo exactamente de cómo se llama la tarea, voy a hacer un Gradle tasks. Y veo que en Other Tasks tengo Update Wicket. ¿Vale? No hace falta que ponga todo el nombre de la tarea. Aquí también se hace un poco convención. Si no hay ninguna tarea que tenga el mismo raíz de nombre, con esto debería valer para ejecutarla. Y si no hay un efecto demo, pues como va a pasar ahora, normal. Sí, esto es por otra tarea que estaba haciendo de Twitch. Bueno, pues se ejecutaría y funcionaría. Lo único que estaba ahora... Pues, nada, sobre todo, me gusta sobre todo destacar eso. Yo sobre todo para lo que uso Gradle hoy en día es para el tema de trabajar en los lenguajes de la máquina virtual, que la integración entre los lenguajes sea mucho más fluida y que sea trivial, que no tengas que pensar en la herramienta de build, sino que te concentres en el lenguaje. Y ya es bastante con aprender un nuevo lenguaje como para aprender una herramienta para cada uno. Os iba a enseñar también la interfaz gráfica que viene por defecto, que es bastante básica, pero si no estáis acostumbrados a la consola, pues os dice más o menos los que tenéis. Ahora han empezado a poner en Gradle esta tarea, la de Setup Build, porque si no ibais a hacerme la pregunta, ya os la contesto yo. Una de las cosas que tiene Maven, que no tenía Gradle, era el tema de los arquetipos. El hecho de que quiero empezar con un proyecto, ¿qué hago? Bueno, pues han empezado ya a meterlos, ¿vale? Con el Setup Build puedes configurar, pero es muy básico. Tienes para configurar una Java Library, un wrapper, que ahora os comentaré qué es, y algún otro, no me acuerdo, pero es muy básico. Entonces, hay dos contestaciones a eso. Una, que ya están empezando a trabajar en eso. Dos, que como a mí me vale todo lo que venga de Maven, me creo el arquetipo de Maven y empiezo a utilizar Gradle. ¿Vale? Luego, el wrapper. A mí esto es una de las cosas que también es muy potente. El hecho de que cuando estéis trabajando en un proyecto, todas las configuraciones, la versión de la propia herramienta, que sea Maven tal o Maven cual, nosotros la solucionamos con el wrapper. Cuando tú le dices a un proyecto que tenga un wrapper determinado, tú eso se lo pasas a otro desarrollador sin que esté instalado Gradle, porque lo que te hace es ponerte un bat y un SH. No necesitas ni siquiera tener instalado Gradle. Se lo das a otro desarrollador, él lo ejecuta, se va a internet, se descarga Gradle y luego ya empieza con las dependencias. De tal manera que no tenéis que preocuparos ni siquiera de la versión de la herramienta. Ese wrapper además se puede configurar hasta niveles insospechados. ¿Dónde va a estar en qué repositorio va a estar la versión de Gradle? Las características que os he dicho antes de configuraciones al mínimo detalle respecto a ejecuciones que se van a hacer de tareas en todos los proyectos de ese repositorio corporativo. Es bastante interesante. Y bueno, seguramente habría muchas más cosas que decir y no sé si tenéis alguna pregunta que hacer, pero hasta aquí ha llegado la presentación. ¿Tenéis alguna pregunta? Temas de configuración, he visto que has usado un par de veces ant.cualquier cosa o Maven, tal.
estás dependiendo de una instalación local de cada uno de ellos, no dependes de nada de ellos, necesitas el setting, por ejemplo, del Maven para... Por ejemplo, para acceder a un repositorio, puedes utilizar las configuraciones de proxy, o puedes configurarlo de otra manera, pero puedes utilizar ese tipo de... O sea, hay un plugin de Maven, por ejemplo, para la distribución de artefactos. Cuando tú vayas a subir a un sitio, puedes utilizar ese tipo de convenciones. Las configuraciones de claves públicas para hacer SSH, todo ese tipo de cosas, han hecho un plugin de Maven para que todo lo que ya venía hecho lo puedas utilizar. Ya tienes todo un equipo de gente acostumbrada a trabajar con Maven, a Maven, integración continua. ¿Migrar a Grader es factible, no es factible? ¿Integración continua? Sí, bueno, digamos, ya tienes toda tu plataforma con integración de despliegues automáticos, todo con tareas Maven, con Goals, ya dices, voy a empezar con Grader. ¿Te lo planteas migrar todo o realmente es algo que empiezas desde cero? A ver, yo si tuviera que trabajar en Java hoy en día, por supuesto me lo plantearía. ¿Vale? Por supuesto me lo plantearía. Simplemente porque te permite... o sea, yo cuando tenía proyectos Java puros, el problema que había es que llegaba un momento en que había un montón de módulos, aquello empezaba a constreñirse, no podías sacar unos módulos a un sitio y a otro, porque sobre todo las configuraciones de los plugins eran como algo que no se tocaba. Al final se convertía en un ANT, porque los ANT era como alguien, el oráculo que está en el sótano ha hecho esto y ya no se puede tocar. Y con Maven pensábamos, no hombre, esto es configuración, una dependencia más y tal. Pero cuando era un multimódulo, al final tenías que tener cuidado, porque si lo tocabas en el padre, a ver, el arquitecto con toda su buena intención en el principio decía, a ver, todos los proyectos van a utilizar esto, aquí y tal. Cuando el arquitecto se ha ido, ha venido otro, en cada módulo se encarga de una persona diferente, eso empieza a engorronarse de tal manera que al final se queda constreñido. A ver, yo no digo que esto no pase con Gradle. O sea, pero el coste de hacerlo, o sea, te lo planteas, que lo voy a hacer, pero ¿de cuánto estás hablando? Si me va a costar mucho, voy a tener que aprender mucho, voy a tener que enseñar a la gente a hacer... A ver, siendo sincero, yo creo que depende de las dependencias de plugins que tengas. Es decir, por ejemplo, en un proyecto de GWT, el plugin de GWT, ¿cómo está funcionando en Gradle? ¿Vale? Ese tipo de cosas. Si es un proyecto estándar, o sea, estándar un EAR o es un WAR que tiene esa convención y tal, vamos, mañana mismo no me lo plantearía, porque la curva de aprendizaje de Gradle es tan baja respecto a lo que ya veníamos sabiendo de Maven, que no es una curva de aprendizaje jodida, es muy sencillo. Ahora, si tenéis configuraciones especiales o ni siquiera eso, porque otra cosa que yo por ejemplo recuerdo de Maven, el tema de los web services, el hecho de las dependencias de cliente-servidor de web services de un proyecto a otro. Al final, ¿qué hacíamos? O que yo recuerde, lo que funcionaba mejor siempre era la tarea de ANT. Y decías, joder, pero estoy con Maven. Pues aquí puedes tirar la tarea de ANT para un módulo determinado. Y no es algo que vayas a tener que saber, o sea, tienes toda la documentación de ANT, más toda la documentación de Gradle, más toda la documentación de Maven. ¿Vale? O sea que no es algo que debería darnos miedo como cualquier otra herramienta, solo que además es, es que todo lo que sabías de Maven o todo lo que sabías de ANT, aquí te vale. Entonces, a tu pregunta, la única cosa que yo, honestamente te diría es que depende del plugin. De que el plugin esté, que tú necesites un plugin determinado y que ese plugin esté bien. Pero incluso así, podrías utilizar una tarea de ANT y incluso podrías utilizar cosas de Maven. Bueno, o sea que si mi proyecto es más o menos estándar, cumple convenciones, no hacemos cosas particularmente raras, incluso nada, no usamos plugins propios, el paso es casi inmediato. Si es así, yo diría que es trivial. Nosotros hemos hecho pruebas con un proyecto bastante complejo y la verdad es que incluso la propia inconversora de Maven a
Gradle. Y bueno, ha habido que ajustar un poquito, tocar algunas cosas, pero la verdad es que ahora, por ejemplo, ya somos capaces de construir el proyecto y pasar. Estamos separando los test de integración y los test unitarios, por ejemplo, de la fiesta. Y luego, sobre todo, lo que dices tú, el tema de los plugins, que los tengas como lo bueno de Gradle, donde puedes hacer las cosas con el código. Pero mi mayor duda siempre que voy a hacer algo es que no sé si lo estoy haciendo de la manera adecuada como a mí me sale de las narices. Básicamente, ¿vale? Porque como puedes hacer código, puedes hacer lo que te da gana, pero claro, el problema es que puedes hacer código es porque hemos hecho un agujero negro y yo lo que quiero es focalizar en el código de la aplicación, no en el código del sistema de construcción. Pero bueno, dentro de lo que tal, yo creo que es una cosa para probar. Porque lo hemos hecho en ratos, o sea, no hemos hecho a full time ni nada. Y bueno, en ratos así de una hora, de un par de horas y tal, te pones y lo vas tuneando un poquito hasta conseguir. Lo que pasa es que yo parto de cero también, ¿sabes? Que a mí, claro, cuando voy a aprender y ver cómo hacerlo. Uno de los mayores dolores de cabeza hasta que consigo considerar, porque no tenía forma de ver la dependencia. Me da la impresión de que están cogiendo dos librerías que entran en conflicto entre sí, pero no sabía cómo verla. A lo mejor hay una manera sencilla de... Entonces una pregunta para hacerte por si hay alguna forma de ver la grafa de dependencias y tal. Sí, pues me iban a poder confirmar que los servicios te lo muestran. Sí, en principio deberías poder hacer un dependency, igual que en Maven hacías un dependency tree, hacerlo aquí, pero ahora mismo no me acuerdo de cómo hacerlo. No me acuerdo, pero sí que lo he visto hacer. Incluso sacarte el típico report de IBIC, igual que lo tenemos en Grails, que lo sacas, pues en Gradle deberías poder hacerlo de la misma manera. No, yo mi experiencia personal es que sí que me merece la pena echar un rato, si no es una cosa muy esotérica. Punto Java y llamadas a C, que luego usa OPC, que coger todas, que es un poquito más rara, pero en principio... O sea, yo creo, por ponerle un poco en contexto, que está claro que sería mucho menos dolor que cuando estábamos en ANT y teníamos que migrar a Maven. Pues ese paso es infinitamente inferior ahora de Maven a Gradle. ¿Que va a haber problemas? O sea, por supuesto, o sea, eso está clarísimo. Siempre hay un pero, o lo que digo, algún plugin o alguna historia que no es así. Pero vamos, en general yo creo que el paso no es traumático. Por lo que he visto, no colisiona en Maven y Gradle. Entonces, que podrías incluso llegar a tener los dos sistemas a la vez. Sí. Puedes tener tu POM y tu Gradle y ir probando los dos a la vez y claro, le va un momento pues desprenderte del POM. Irlo haciendo progresivamente, sí, también es cierto. A ver, yo me paso el 99,9999% del tiempo delante de un IDE. Y yo la verdad es que valoro muchísimo que la integración sea perfecta. Yo reconozco que no... El mundo hay quien está todo el día en el terminal y tal, yo no soy de esos. Y a mí el que generar un WAR a última hora y tal, yo siempre me puedo utilizar la herramienta de build, la que sea. Lo que a mí personalmente no me interesa es una herramienta en donde yo me someta a ella cuando realmente mi gran herramienta es el IDE. Sí, sí. Así por tu experiencia o lo que has ido toqueteando, qué nivel de integración tiene, por ejemplo, Gradle, algo tan por ejemplo de que el editor sigue mostrando sus errores sintácticos, pero cogiendo las dependencias reales del Gradle, no las dependencias de propias, o sea, extraídas de Gradle, no apelos del sistema interno del IDE, cosas como la compilación automática, que siempre te salvas y se compila automática, pero que realmente la compila a través de Gradle, esas cosas, entre comillas, triviales, que ha ofrecido un IDE de hace 1000 años y que yo reconozco que no estoy dispuesto a renunciar en el sentido de que yo siempre prefiero hacer un build aparte con el sistema que sea. Yo en ocasiones he hecho antes la hostia de raros, pero yo he compilado de forma normal con el sistema propio del IDE. Y luego cuando he necesitado hacer algún tipo de deploy, pues a lo mejor he tirado de LAN o de script o lo que sea. Entonces a mí Maven personalmente me pareció un paso atrás inmenso respecto a ANT. Y de hecho la prueba es que hay proyectos muy relevantes que no han pasado nunca a Maven. Y habría que plantearse por qué. Pero eso es porque la gente es muy reacia a cambiar. No, proyectos internacionales, ¿no? Me refiero, por ejemplo, LiveRaid, que es un monstruo infame, pero que hay que reconocer que por ejemplo, ellos no han adoptado Maven. Hay gente que maveniza, pero ellos dicen, mira, es que nuestro objetivo es producir software, no
no hacer blogs. Sí, sí. Y entonces es una herramienta extremadamente rígida, lo siento, nosotros generamos código y la hostia de cosas. Hay que sacar Lo un va- paso atrás. y lo vamos Ya, a hacer. es muy heavy. O sea, ¿El qué? Para alusión. Te lo puedo adelantar. Maven, en mi opinión, sin duda, fue un paso adelante en dependencias, un paso inmenso hacia atrás en lo que es Flexibilidad, ¿no? flexibilidad. O sea, Pero es que hacer muchas cosas veces- tan tontas como copiar un archivo de un sitio a otro. Es que muchas Eso- veces eso la es lo que- flexibilidad es un pozo sin fondo. O sea, de repente la gente tiene forma de hacer cosas y hostia. Y si la gente no puede salirse de donde se tiene que salir, no se jode, tío. Vale, para arquitectos paranoicos es lo que os decía, o sea, aquí podéis hacer restricciones a nivel muy alto y decir, no, es que no quiero que cojas esa dependencia, o sea, si detecto que hay esa dependencia, ¡pum!, explota tu proyecto, por ejemplo. Pero vamos, Grader. Y soporte IDE. ¿cómo? A ver, sí, perdona, que no le he contestado, no le he contestado, no le he contestado, estaba ahí Pero lo escribiendo. polemizamos. No, a ver, ya se nos- yo ahí soy honesto, no te puedo decir porque llevo casi 2 años con Vim. O sea, yo ya soy carne de consola casi. Otras cosas. Entonces, no te puedo decir, o sea, no conozco, no la he utilizado, lo cual no te puedo decir si es un desastre como el plugin de Maven, de que al final Eclipse se metió ahí hasta la cocina y luego al final ha tenido que intentar regular, o si es en plan como el NetBeans, que lo que hace es directamente delegar en la herramienta. No lo sé, no te lo puedo decir. Sí. Y a preguntarle su experiencia, porque es que yo lo que veo, yo solo he jugado con ello, no tengo experiencia profesional ni nada, pero lo que veo es que no aporta nada nuevo. Es decir, las mismas debilidades que tienen los sistemas de build que tenemos a día de hoy, las sigue teniendo. Es decir, sigue almacenando los metadatos con los entregables, lo cual es una basura en Maven, en Ant, en Maven y ahora en Gradle también. Sigue para publicar, si tienes que publicar en un HTTP, llámese Sonatype, llámese el que quieras, llámese Artifactory, un infierno. Cuando tienes un proyecto de 30 millones de dependencias, por decir una exageración, tardas 3 horas en resolver. Es decir, no aporta nada nuevo a lo que ya tenemos. Entonces mi pregunta es, ¿realmente merece la pena solo por ese parafernalia sintáctica que viste encima? No, a ver, yo no lo veo en la parafernalia sintáctica, es el hecho de que te dé esa flexibilidad. O sea, no es que aporte, lo único que aporta nuevo yo creo que es el hecho de que no estés constreñido a la convención y que no se te vaya a la cabeza con el tema de la configuración, ¿no? Como estábamos diciendo, no que sea un pozo sin fondo, que te puedas tener una serie de convenciones, pero que luego si realmente necesitas algo lo hagas con cabeza y con una serie de restricciones si quieres. Eso es lo que aporta, el hecho de que coja lo mejor de ambos mundos. Por otro lado alguien diría lo peor de ambos mundos, pero en realidad si te gusta Ant y eso es lo bueno, pues entonces tienes Ant, y si te gusta Maven, pues tienes Maven. O sea, yo creo que eso es lo que aporta, el hecho de recoger lo mejor y, según otra gente, lo peor de ambos mundos. En cuanto a la sintaxis, pues a mí me parece bastante potente el hecho de que no sea tan difícil hacer un plugin como al principio lo era hacer con Maven. Ahora no sé cómo habrá hecho porque estoy un poco desconectado de ello, pero me acuerdo que en su momento era complicado, no era algo que dijeras voy a hacer un plugin de Maven. Ahora no sé si Ahora es más sencillo. Pues, claro, pues otra cosa igual, el hecho de que puedas irlo haciendo por pasos. No sé cómo hacerlo, voy a conceptualizarlo en el build, cuando funcione lo paso al build SRC y luego ya monto el plugin. Y luego la herramienta, lo que os he dicho, me da una serie de historias a la hora de programar, que según decís a lo mejor lo puede tener Maven, que me haga mucho más fácil y más productivo el hacer plugins. ¿Vale? Pero es eso, no ha inventado la rueda, al revés, lo que defienden los de Gradle es que han hecho más fácil todo, han hecho más fácil Ant y han hecho más fácil Maven, sin desconectarse, lo que decía Jero, el hecho de que no tiene que ser un paso traumático, Dios mío, tengo 20 módulos, voy a tirarme 3 meses migrándolo, no, migrate ese módulo que es bastante sencillo y luego vas con este otro y con la experiencia que vas teniendo ya lo vas a poder ir haciendo. ¿Alguna pregunta más? Al hilo del comentario de quiero coger el equipo y que comience a trabajar con esto y el equipo no tiene conocimiento previo de Groovy, ¿consideras que es una precondición? ¿Groovy? Sí. No si te basas en las convenciones. Eso. Y luego, en realidad lo que utilizas es una DSL, un lenguaje específico. O sea, cuando utilizas el ADSL de Ant, estás, digamos, definiendo cómo vas a
no es estrictamente Groovy, porque es una DSL, es algo que conoces de ANT, o sea que si tú conoces cómo hacer una tarea de ANT, simplemente tendrías que ver cómo funciona ese DSL. Pero no es Groovy, sería mirarte la documentación de ese DSL. Sería como hacer menos verboso ANT. ¿Vale? Y en cuanto a que el wrapper, que es a lo que te referías, a mí lo que me parece más relevante es el hecho de que ni siquiera tengas que decirle instálate Gradle. No, le das el proyecto con el wrapper y él le da a ejecutar el wrapper y se baja primero la herramienta, ¿vale? Y después ya se baja las dependencias y después ya hace el ciclo de build. Temas de convenciones sobre entorno. Convenciones sobre entorno. Suele ser un dolor de cabeza, por ejemplo, tiene perfiles. Integración, Eso. Cambias los ficheros de configuración dependiendo del... Lo que os comentaba, incluso las dependencias las podéis agrupar por perfiles. O sea que es bastante flexible en esa hora. Estaba primero por allí. A mí hay un par de cosas de Maven que me encantan. Y no sé si eso, por ejemplo, no es el tema de los profiles. Los profiles me parece algo muy fundamental para build, que puedes generar un build para diferentes entornos dependiendo del momento en el que estás. Y otro que está un poco olvidadillo, pero que nosotros, por ejemplo, usamos un montón, es el tema de los repos. El tema de los repos es poder generar documentación en el propio build, pues que te haga ciertos tipos de documentos. Nosotros, de hecho, hasta desarrollamos plugins que son repos, porque no son muy útiles. Entonces, ese concepto en Gradle también está, el tema de los repos y el tema de los profiles. ¿Los repos en cuanto a las dependencias se refiere? No. A generar documentación. Generar el site. Sí, a ver, por ejemplo, no sé, pero ahora se me viene a la cabeza típicas herramientas de, pues eso, lo que comentábamos antes de las dependencias, o del tema de análisis sintáctico, o temas de... todo eso está, tienes un PMD, tienes un plugin de PMD, para Groovy tienes un plugin de Codenar, que es como el PMD, tienes bastantes plugins. Sí que hay bastante desarrollo orientado a eso, ¿no? Sí, a ver, vuelvo a lo mismo, no hemos inventado la rueda, es el hecho de que si había una tarea ANT para tal, probablemente se haya hecho un wrapper de un plugin de Gradle para eso, y si no, DSL de ANT y ejecútame el para la estructura. O sea que en eso es bastante. Y lo otro que decías, lo de los profiles, eso ya estoy un poco más pet, porque lo que sí que he hecho ha sido eso, hacerlas, configurar. De hecho es que sería así, lo que haces es crear una configuración y entonces tú dices que un módulo va a utilizar esa configuración, ¿cómo lo explicaría? Tú lo que haces es que cuando declaras unas dependencias para un módulo, dices que van a ser las de ese perfil, se llama configuración. Entonces, sería un poco así, pero no lo conozco en eso, lo he utilizado para las dependencias, para agrupar las dependencias, que vendría a ser eso, porque no tiene sentido que hagas una configuración de una serie de dependencias si no es para un perfil determinado en un entorno determinado. Pero sé a lo que te refieres, todo el tema del profiling de Maven era bastante más que el tema de las dependencias. Sí, no, era ejecución de plugins dependiendo del entorno. Claro, cambiar incluso versiones de dependencias, configuración de los plugins, normalmente esas cosas o los propios filtrados de los ficheros de resources, que te cojan unas propiedades diferentes dependiendo si es el build de desarrollo o el build de producción, cosas de estilo. Entonces nosotros, por ejemplo, eso lo usamos un montón en todos los proyectos. Nuestros arquetipos directamente tienen automáticamente los tres perfiles: desarrollo, integración y producción. Y ya ahí pues ya puedes generar diferentes perfiles. El build continuo te genera diferentes versiones dependiendo. Luego al parametrizarlo, pues oye, hago el build para desarrollo o para producción o para qué. Esas cosillas, a mí por ejemplo, de esos tips, me planteo cambiar igual o empezar a cacharrear con un nuevo sistema, si eso no me lo facilitas de cero. Eso es lo que te digo, sí que conozco el concepto de las configuraciones y que las dependencias van en eso, y entiendo que el resto va en la misma dinámica, pero no te puedo decir seguro porque no he configurado un superproyecto con un montón de módulos para diferentes entornos. Sí. ¿Se puede definir un layout a medida? Sí. Me refiero, si quieres hacer que en vez de SRCM en Java sea SRCM en Java, bla 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 bla, cosa que
vuelvo a preguntar porque estoy un poco desconectado. ¿Ya se ha superado eso en Maven, en el que solo pudieras definir eso y que solo a través de un plugin pudieras añadirle más? No, en el propio POM tú descubres dónde están las fuentes del código y de los test. Si no va a nivel de plugin, a nivel de build. Y puede ser genérico en el POM padre y lo que... Pero al principio eso no era así. Puede ser. Y que yo recuerde, al principio solo con un plugin que había se podía añadir más paths de fuentes. En cualquier caso, aquí puedes definir que el código fuente esté en 43. Por ejemplo, un proyecto web seguir el convencionalismo a lo mejor más tradicional de raíz, Sí, web Vim, sin necesariamente hacer carpetas. Bueno, imagino que sí, porque Sí, no, te digo. es más imperativo y mucho menos declarativo. Y además no a nivel de que le tengas que decir a la herramienta, sino que tú le dices que si eso es un fuente se va a ir a compilar todos esos directorios que tú has configurado. Con wildcards, o sea que no tienes que decirle exactamente, sino que tiene, por ejemplo, todos los wildcards de ARM los tienes ahí para declarar todas esas zonas de código fuente. Bueno, ¿alguna pregunta más? Pues nada, encantado de haberos dado la charla.